Capitana García y La Increíble Compañía presentan Historiarte los Sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. De pinturas orientalistas y danza del vientre. «1917, primera exposición internacional de danza de París. En escena, Shakifa la copta, de 66 años, deslumbrante, fuerte, descarada. Gana el primer premio bailando con unos tacones de oro y piedras preciosas. Nueve años después se estrenaba El hijo del Caid, protagonizada por Rodolfo Valentino. El hecho de que el seductor protagonista raptara y violara a una bailarina de la que se enamora, para luego salvarla de otra banda de captores, porque el malo no es él, son los otros, es una menudencia. Por cierto, ella encantada de todo, según los guionistas. El hijo del Caid fue un éxito de taquilla, sobre todo porque fue la última película de Rodolfo Valentino, que moriría a la edad de 31 años poco después. Ese mismo año, Lawrence de Arabia publicaba Los 7 pilares de la sabiduría. Está claro que Oriente seguía estando de moda. A Shakifa la acompaña el drama y el inconformismo desde su nacimiento en El Cairo en 1851. A ella le debemos la visualización de la danza oriental como tal, aunque sus encantos ya se vieron reflejados en un género de pintura que recorrió a toda Europa a finales del siglo XIX. Hablamos de las pinturas orientalistas. El fenómeno fan que sacudió a una Europa fascinada por el mundo oriental llevó a una serie de artistas y académicos a viajar por el norte de África, Grecia, Turquía y Próximo Oriente principalmente, para recrear ambientes y rasgos de la vida cotidiana de estas culturas. Llenos de estereotipos y prejuicios, pero envuelto en una atmósfera romántica y mistérica, los europeos, aburridos del viejo continente, encontraron en estas culturas una vía de escape artística, un exotismo que no encontraban en Europa y el modo de idealizar algo que al mismo tiempo despreciaban. De hecho, Edward Said en 1978 definió orientalismo como la visión que los europeos tenían, tanto artística como académicamente, de Oriente, ajustándose a los prejuicios de la época y a su visión paternalista. Muchos de los artistas ni siquiera viajaron a estos lugares, pero plasmaron su concepción idealizada de un mundo tan incomprendido como lejano. ¿Pero qué hacían los europeos en Próximo Oriente y el Magreb? La respuesta está en el imperialismo. Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1948, año en que empiezan a desaparecer los imperios coloniales, las potencias europeas se lanzaron a la conquista de África y Asia. Lenin decía que el imperialismo era hijo de la revolución industrial. No le faltaba razón. La revolución industrial que sacudía a Europa desde finales del siglo XVIII hizo que sus habitantes se lanzaran a la conquista de nuevos territorios en busca de más fuentes de energía, materias primas, una mano de obra pseudoesclava y otros mercados en los que colocar sus productos manufacturados. Europa se les había quedado pequeña y necesitaban nuevas colonias para seguir expandiéndose. La superioridad tecnológica de franceses e ingleses principalmente
hizo que 2 grandes continentes cayeran en poco tiempo. Nada pudieron hacer por evitar el azote destructor europeo que aniquilaba culturas milenarias en pro de lo que ellos entendían como civilización. Sin embargo, aunque les consideraron inferiores en todos los aspectos, también les suscitaron curiosidad e interés. Como ejemplo pondremos al Imperio Otomano. Ya en decadencia, era una manzana demasiado jugosa, que inspiraba a viajeros y artistas por igual. De modo que la rechazada cultura islámica que tan fervientemente se había combatido desde la Edad Media, ahora era objeto de interés. El peso de la Iglesia era más ligero, y por sus rendijas se filtraba una curiosidad insaciable por conocer a los viejos vecinos. El orientalismo pictórico caló especialmente en Francia y España. En el caso francés arranca con la campaña de Napoleón en Egipto, que fascinado con los secretos que encerraba la tierra de los faraones, desató una oleada de pasiones, sobre todo tras el desciframiento de la piedra Rosetta. A ello le acompañaron acontecimientos como la inauguración del Canal de Suez, que se celebró con el estreno de Aída de Verdi, la publicación de los cuentos de la Alhambra por Washington Irving, o el impacto que surtió la traducción del Kama Sutra en 1883, y 2 años después, Las 1001 noches. El espíritu del romanticismo era parte del soporte en el que se difundió este género pictórico, donde primó la belleza de la estética envuelta en la representación de los diferentes estados de ánimo. La temática a representar se centraba en aspectos de la vida cotidiana, como zocos, mezquitas, mercados, cafés, pero sobre todo en el erotismo y sensualidad que despertaba en el imaginario colectivo el universo recreado en harenes y hamanes, cuya entrada estaba prohibida a los europeos. La pintura orientalista llegó por la puerta grande tanto al Salón de París como a la Royal Academy de Londres. Artistas como Delacroix, Gérôme, Holman Hunt, Ingres, David Wilkie sobresalen entre otros. En España, el maestro entre maestros era Fortuny, que viajó a Marruecos y se prendó, como bien reflejan sus obras, de sus luces y ambientes cotidianos. También destacaron los retratos de Tapiró y Fabres. ¿Pero qué les atraía tanto? Muchas cosas, pero sobre todo ese modelo de mujer sometida, a veces desnuda, voluptuosa, poseedora de cualidades pensadas para deleitar a los hombres, muy sexualizada, invitando a cualquiera que las mire sin distinción a entregarse a los placeres de la carne. Nada más alejado de la realidad. Odaliscas en forma de objeto creadas para satisfacerlos. Basta con contemplar obras como la odalisca tumbada de Benjamin Constant o las de Tanú. No era decoroso para los cánones de la época desnudar a una mujer blanca, cristiana y europea. Ellas eran dignas e intocables. De hecho, quitando a la Eva bíblica, con el nombre de Venus se colaron imágenes de mujeres desnudas bajo el pretexto de representar la mitología. En cambio, con las mujeres de estos países no había problema. ¿Acaso estas no eran dignas? El mundo de las odaliscas fue difundido en parte por un tipo de baile que los franceses llamaron danza del vientre. Estas bailarinas que actuaban en cafés y antros revestidos de nocturnidad, en realidad lo que hacía eran raqs sharqi, que significa literalmente danza oriental. No era más que la representación de su folclore, pero como los movimientos se centraban fundamentalmente en la cadera y el vientre, los franceses acuñaron este término para describir una danza que causó gran impacto en ellos.
Pero, ¿dónde arranca esta danza y estética milenaria que sigue hipnotizando a día de hoy a tantos espectadores? Es una pena que todavía no haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad como otros bailes como el flamenco, el merengue, la samba o el tango. Quizás sea porque, aunque la interpretan tanto hombres como mujeres y hay cientos de variedades dentro del género, su representación sigue siendo fundamentalmente femenina y su carga sensual para muchos la aleja del puritanismo necesario para ser institucionalmente aceptada. Sin embargo, es la forma de danza más antigua que se conoce. La danza en general es una manifestación artística que, junto con la música, nace del interior de los corazones, como un acto sublime y tangible de la representación del alma. Cantar y bailar es una necesidad, forma parte de la supervivencia, y con este matiz surgieron las primeras formas de danza oriental. Parece ser que comenzó con rituales relacionados con la maternidad. De hecho, se convierte en una de las primeras instrucciones al parto que conocemos. Quien la baila lo sabe. Al parecer, las mujeres se colocaban en círculo moviendo la cadera arriba y abajo, con el objetivo de hipnotizar a la parturienta, imitando los movimientos que debía de hacer para dar a luz. La antropología investiga este campo basándose en estudios en tribus africanas. No obstante, las primeras noticias que tenemos de ella como tal son del Antiguo Egipto. Se trataba de una danza ritual, asociada a ceremonias de fertilidad. La bailaban sacerdotisas que enseñaban a otras vírgenes a hacer movimientos ondulantes y pélvicos, con el fin de atraer la fertilidad a los campos, los animales y las personas. De ello dependía el futuro de Egipto. Por eso se bailaba en espacios sagrados, reservados exclusivamente para la casta sacerdotal. Muchos de los movimientos imitaban los gestos que las parturientas hacían al dar a luz, como señalamos anteriormente. Todo estaba conectado con el objetivo de crear la vida. En ese sentido, no hay ninguna danza que lleve miles de años glorificando este acto. Luego llegaron los romanos y toda la espiritualidad se fue al traste. Para los curiosos del arte, hay restos de pinturas de esta época. Se trata de las famosas bailarinas de la tumba de Nebamun, donde se representa una danza ritual en honor a los difuntos. A las bailarinas las acompaña un cortejo de mujeres tocando instrumentos. Cuando Julio César y posteriormente Octavio Augusto se hicieron con Egipto, el espíritu sacro de esta danza milenaria se banalizó. Los romanos solo vieron a un grupo de mujeres que bailaban semidesnudas. Así que muchas de ellas fueron convertidas en esclavas que seguían danzando, pero esta vez en banquetes y celebraciones, muy alejadas ya de su carácter sagrado. No obstante, tanto romanos como griegos y otros pueblos mesopotámicos tenían danzas rituales asociadas a la fertilidad, que se basaban también en la rotación de caderas y movimientos pélvicos. Se dice que en Chipre, en el templo de Afrodita, las sacerdotisas hacían cantos y danzas con músicas basadas en la percusión, con las que alcanzaban estados de trance. Quizá fuera esto lo que hacía la Ménade Furiosa de Escopas, una de las esculturas de la Grecia clásica más famosas de este periodo. Luego llegaron el cristianismo y el islam, y como era de esperar, acabaron con estas manifestaciones artísticas y religiosas. O al menos lo intentaron. Aunque muchos de los ritos y tradiciones paganas fueron incorporadas a las nuevas religiones a partir del siglo IV después de Cristo,
los cristianos y posteriormente el Islam intentaron eliminar los cultos y danzas relacionados con la sexualidad y fertilidad. Según ellos, eran contrarios a los dictados de Dios. De todas formas, por mucho que lo intentaron y persiguieron, no consiguieron acabar con ellas del todo. Lo que sí consiguieron fue estigmatizar a todos aquellos que las representaban, bailarines, músicos y cantantes. Ejercer estas profesiones iba asociado a la condición de marginalidad o esclavitud. En el caso de los países árabes, aunque con el paso de los siglos se perdió la condición de esclavitud ligada al oficio, nunca desapareció la connotación negativa para los que se dedicaban a ello. Pero volvamos al pasado. La imagen de odaliscas danzantes que nos llega a través de relatos de viajeros y las pinturas orientalistas, entre otras, era uno de los iconos más representados. Desde antiguo se conocía en el ambiente de los harenes. Un harén era un espacio sagrado e inviolable del ámbito doméstico reservado para las mujeres de una familia. Los turcos lo llamaban serrallo. En el caso de las familias de la realeza, en estos harenes vivían las mujeres oficiales, sus hijos pequeños, las concubinas, hijas y parientes solteras, personal doméstico femenino y los eunucos. Los últimos eran hombres cuyo oficio era la vigilancia y defensa del harén, para cuyo cometido habían sido castrados. Tantas mujeres solas encerradas en cárceles de oro, sin la posibilidad de tener relaciones sexuales salvo con el cabeza de familia, era un riesgo que los sultanes o cualquier otro noble no estaban dispuestos a aceptar. Por supuesto, la solución siempre pasaba por la mutilación, en este caso espiritual, de las mujeres. Muchas de ellas nacieron y murieron sin salir del serrallo. La vida de los harenes que los pintores orientalistas tan romántica y eróticamente retrataron no era más que un espejismo. Dentro del harén corría la sangre. La razón era la rivalidad de las mujeres para conseguir los favores del sultán. En el mundo islámico la tradición monárquica no era hereditaria, sino electiva. Como cada sultán podía tener tantos hijos como ganas tuviera, el trono podía recaer en cualquiera de ellos. A las 4 esposas oficiales se le unía el interminable número de concubinas. El único papel indiscutible era el de la anciana sultana madre. El del resto dependía de cómo jugaran sus cartas. Que el sultán se fijara en alguno de sus hijos era en muchas ocasiones una sentencia de muerte, ya que las madres de los otros candidatos los solían asesinar. El envenenamiento era la forma más común de hacerlo. Los harenes eran auténticos centros de poder. En ellos se tomaban decisiones que afectaban a todo el imperio, y su influencia en la política fue mayor de la que podamos imaginar. Pero para que esto ocurriera, primero había que tener un hijo. Por eso los harenes se convirtieron también en centros artísticos, donde las mujeres se especializaban en diferentes campos para captar la atención de su señor. La música, la poesía, el cuidado del cuerpo, las artes amatorias o la danza fueron el principal reclamo. El poeta Jalil Gibran afirmaba: «El alma del filósofo habita en su mente, el alma del poeta habita en su corazón, el alma del cantante habita en su garganta, pero el alma de la bailarina habita en todo su cuerpo». El potencial de la danza era indiscutible, pero como parte de su naturaleza era también ser reclamo sexual con el fin de obtener poder, tuvo una imagen negativa. Esto tampoco es nuevo, y si no, que se lo digan a Salomé.
De todas formas, la danza no solo estaba restringida a ambientes palatinos. Siempre ha sido una forma de expresión que era parte del ideario colectivo y la cultura de un pueblo. Era algo que estaba a pie de calle. Por ejemplo, en el Egipto del siglo XIX había dos tipos de bailarinas, las gawasi y las awalin. Las gawasi eran gitanas que bailaban al aire libre o en el campo para personas de clase social baja, mientras que las awalin eran respetadas porque además de bailar, cantaban y recitaban poesía. Se hacían acompañar por un cuerpo de músicos y solían actuar en las casas de los ricos. Todo tenía su puesta en escena. Quizás una de las cosas que más llamaba la atención de las bailarinas era su indumentaria. Aunque los trajes de ahora han evolucionado, en esencia guardan mucho paralelismo. El vestuario consistía en una chalequilla bordada, varias faldas de telas tanto pesadas como vaporosas y unos pantalones bombachos. Los colores de los tejidos debían ser llamativos, siendo también imprescindible la joyería que decoraba cabeza, pecho, brazos y pies. El col de los ojos jugaba un protagonismo especial, ya que a veces se ocultaba parte del rostro con un velo. Esto hacía que el juego de miradas acentuadas por el col fuera en sí misma una forma de danza. Pocos pintores han sabido captar la fuerza de la mirada de las odaliscas como Cecilio Pla y Gallardo. En cuanto al tradicional pañuelo de monedas atado a la cadera, tiene que ver con el pago que se hacía a las bailarinas. Estas se cosían las monedas, en primer lugar, para no perder de vista su riqueza, y por otro lado, como estrategia de marketing. Una bailarina que llevaba muchas monedas en su cinturón era considerada una buena profesional. Las bailarinas, para desplegar sus encantos, se ayudaban de elementos con los que se bailaba. Algunos son antiquísimos como los crótalos, que son como unas castañuelas de metal que datan del año 1000 a.C., o el velo, que se usó ya en el siglo XX y que nada tiene que ver con la costumbre islámica. Otros elementos son el bastón que imitaba a los bailes que hacían los hombres con cañas en el Said, en el Alto Egipto. Es un baile muy marcial y masculino que se sigue haciendo a día de hoy. Popularmente se le llamaba Saidi. Actualmente también se baila con un sable, y su origen lo encontramos en bailes que hacían los hombres para dar la señal de que ya estaban listos para pelear. Por último, están el candelabro y las velas. Antiguamente se usaban como cortejo en las procesiones que iluminaban a los novios hacia su nueva vida de casados. Sabemos que las utilizó por primera vez para bailar Shafika la copta, la mujer con la que arrancamos esta historia. Shafika nació en el seno de una familia cristiana copta, pero se ve que el celo religioso no era lo suyo, y se escapó con 13 años para unirse como bailarina a un grupo de músicos callejeros. Poco después fue descubierta por Shuk, un músico cuyo grupo era muy aclamado. Él le enseñó los secretos de la danza y los conocimientos necesarios para desenvolverse en ese mundo. Por aquel entonces ya estaba casada. El talento de la egipcia y su audacia en los negocios dieron su fruto, ya que en pocos años la fama de Shafika se había extendido por la tierra de los faraones. Pero como en todas las historias de éxito hay también sombras, la primera le llegó con su primer marido. Era un hombre celoso, pero el motivo por el que más la quería era por su capacidad para hacer dinero.
así que pudo separarse de él momentáneamente entregándole la mayoría de sus bienes. Sin embargo, la copta sabía hacer dinero con su danza y siguió bailando hasta conseguir capital suficiente como para dirigir su propio negocio. Así inició su club nocturno llamado Las 1001 Noches. De él destacaba el lujo con que enamoró a las clases altas y su novedoso programa artístico con el que los entretenía. Se hizo de oro, y es literal, ya que sus biógrafos cuentan que mientras bailaba le lanzaban libras de oro egipcio a sus pies. Todavía se recuerda la vez en la que bailó con una bandeja llena de vasos de agua. Sin embargo, el arte que tenía para la danza no lo poseía para la administración de su fortuna. Shafika tenía fama de derrochadora y alma caritativa. Su compasión hacia los pobres le hizo desprenderse de gran parte de su patrimonio. El resto se lo llevaron las malas compañías, la mala suerte en el amor y las drogas. Fue en la cumbre de su carrera tras actuar en la Exposición de París cuando se enamoró profundamente de un hombre 10 años menor que ella. El principal obstáculo fue que la familia de su amado se opuso a la relación. El amor no lo resiste todo en algunos casos, y debido a las presiones acabaron rompiendo. A partir de este momento, Shafika entró en una profunda depresión, perdió el casino y se volvió adicta a las drogas y el juego. Como en los buenos dramas del teatro clásico griego, la historia no terminó aquí. Ya en la ruina y envejecida, la egipcia consiguió un último trabajo en la casa de una familia adinerada. Dicen sus biógrafos que un día en la cocina entró el señor de la casa, descubriendo así que se trataba del mismo hombre del que se había enamorado años antes y por el que había perdido toda su riqueza. El encuentro hizo que perdiera la cabeza. Finalmente murió en la más absoluta soledad y en la ruina. Como era de imaginar, su vida fue llevada a la gran pantalla. En 1963, el director Hassan al-Imam dirigió una película sobre su vida que fue protagonizada por la bailarina y actriz Hind Rostom, apodada la Marilyn Monroe de Oriente. Pero no todo es drama en la danza oriental. Una infinidad de bailarinas, músicos y coreógrafos elevaron este arte al espacio que ocupa hoy día. El empuje definitivo lo dio una bailarina libanesa que en 1930 abrió el casino Badia, también en El Cairo. Una gran sala de fiestas donde cabían todo tipo de espectáculos y que frecuentaba la élite europea. Su artífice fue Badia Mansabni. Ella puso de moda el traje de 2 piezas con pedrería y flecos que tan popular hizo el cine. Badia fue la autora de la danza oriental moderna tal y como la conocemos hoy día. Antiguamente se improvisaba y el baile era muy estático. Ella introdujo las coreografías y el dominio del escenario. Además, de su casino salieron actrices y bailarinas tan famosas como Taya Carioca o Samia Kamal. Las dos suman cerca de 200 películas a sus espaldas y fueron las grandes damas de los años dorados del cine egipcio. Egipto agradeció a Badia Mansabni todo su esfuerzo por difundir la cultura y la danza oriental, dándole su nombre a uno de los puentes más famosos del Cairo. El puente Badia se encuentra junto al Hotel Sheraton, que hoy ocupa el lugar donde la libanesa creó su famoso casino. En la actualidad, todavía viven algunas de las grandes glorias de este arte. La más popular es la actriz y bailarina Farida Fahmy,
que fundó junto con su cuñado la compañía Reda Troupe, lo que para muchos es el Ballet Nacional de Egipto. La mundialización de la danza oriental, sin embargo, llegó de la mano de una colombiana con ascendencia turca y libanesa. En 1998, Shakira publicó la canción Ojos Así en su álbum ¿Dónde están los ladrones? Fue la primera canción pop latina mezclada con ritmos árabes que llegó al mercado de la música. Su impacto internacional fue tan grande que ello le permitió a la cantante dar el salto al mundo anglosajón. En el año 2000, ganó el Grammy Latino por la mejor interpretación vocal pop femenina con esta canción. Cualquiera que haya visto el videoclip muestra a una Shakira que se inicia en una danza donde todavía los movimientos no están pulidos. Pero quien ha seguido su trayectoria o la haya visto en conciertos años después, descubrirá una bailarina impecable, con una técnica y calidad interpretativa digna de las grandes divas de la danza. Curiosidades del destino, ha sido ella la embajadora más conocida de esta danza ancestral. Odaliscas, viajes, pintura, danza, corazones rotos. Oriente sigue siendo un misterio para los occidentales, siempre a caballo entre la fascinación y el rechazo. Cercana gracias a Internet, alejada por su historia y tradiciones, inimitable, llave de una puerta al pasado que se abre desde el presente, atractivo e hipnótico. Oriente es Oriente. Este podcast es un homenaje a las zaharinas, grandes bailarinas y eternas compañeras de vida. Este podcast ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Padul. Si quieres saber quiénes son Capitana García y la increíble compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.es. Aquí encontrarás materiales adicionales de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram y YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.